Es miembro del grupo de investigación Grupo de Estudios de Economía Política, Capitalismo y Desarrollo Desigual de la Universidad Complutense de Madrid y además es profesor invitado del grupo de investigación Unidad de Economía Política del Desarrollo de este Instituto de Investigaciones Económicas. Y sus líneas actuales de investigación son la economía política mundial, economía del desarrollo, economía de América Latina, economía de la Unión Europea. No cabe duda que el tema es de mucha importancia, lo revela la asistencia que ahora tenemos en este día y pues yo creo que sin más le damos la palabra al doctor Enrique Casais. Va a ser una conferencia muy interesante. La dinámica pues va a ser que nos haga una presentación él, que seguramente será de 3/4 de hora. Creo que le podemos dar el tiempo que él requiera, pero también que nos dé un margen para que podamos tener intercambio con ustedes y que si hay dudas, comentarios y que esto pueda enriquecer tanto las opiniones del doctor Casais como la del mismo debate, pues será muy útil. Así que yo me retiro de aquí. Creo que lo importante es ya dejarle a él el micrófono en absoluto. A ver, sí, pues se oye muy alto. Mejor un poco más abajo, así va a ser mejor. Sí, ¿no? Yo creo que así será suficiente. Bueno, vamos a dejar esto por aquí. Y este a lo mejor habría que apagarlo, ¿no? Sí. Mejor, sí. Bueno, buenos días a todos. Como ya me ha presentado la doctora Genoveva Roldán, yo no voy a hacer tantas... la presentación va a tratar sobre todo más de plantear más preguntas que de definir respuestas. O sea, la idea de la presentación es intentar ver cómo está el escenario en Europa ahora mismo, ver si realmente puede darse un 2012 o un 2013 o un 2014. Lo iremos viendo, que el euro no sea tal como lo tenemos hoy en día. Y yo creo que sí es una posibilidad, pero bueno, es una cosa que en cualquier caso sí me gustaría muchísimo que se planteara en el debate y que verla con la información que ustedes tienen aquí y desde su punto de vista y de su perspectiva, que puede ser muy enriquecedora para los países que estamos dentro y somos sufridores claramente de esta problemática. Yo soy de España y bueno, y en España las cosas están realmente bastante mal, ¿no? Ahora mismo hay un problema importante y bueno, y vamos a verlo. Entonces, en cualquier caso, la presentación, me pueden interrumpir si quieren, vamos a ir planteando una serie de aspectos que yo considero que son las claves para tomar ciertos puntos de análisis y la idea es intentar ver dentro de ese análisis pues cómo podemos, qué escenarios posibles podemos tener. Evidentemente, los escenarios, y perdonen porque me estoy acordando que lo mejor es apagar esto, los escenarios posibles, yo creo ahora mismo, y si están leyendo la prensa sobre los diferentes bandazos que se oyen en la prensa todos los días o se leen en la prensa sobre Europa, es que posiblemente nuestros políticos no saben qué escenarios vamos a tener en 2012, 2013 y 2014, con lo cual sería muy difícil que yo pudiera plantear como verdades pues cosas que están en que son simplemente producto pues son probabilidades. ¿Cómo he planteado la presentación? La presentación, lo primero, vamos a plantearnos 3 o 4 variables que yo creo que son críticas a la hora de hacer un análisis un poquito riguroso sobre lo que está pasando en la Unión Europea. Lo primero, ver si la Unión Europea, como concepto, puede sobrevivir a nivel económico. Insisto, a nivel económico, porque aquí, como muy bien me han aportado, entre otras la doctora Roldán, la Unión Europea no solo es un ente económico, tiene un componente político y geoestratégico muy importante para Europa. Entonces, si la eurozona como tal terminara desapareciendo o siendo de una manera diferente a la que es actualmente, a lo mejor desde el punto de vista económico podría tener una lógica, pero siempre hay que entender diferentes aspectos, no solo el económico, el aspecto social, el aspecto geoestratégico, el aspecto político. Pero vamos a ver los problemas estructurales de la Unión Europea
A nivel económico, ¿cómo ha ido evolucionando desde que se puso en marcha una moneda única, el euro? El siguiente punto, vamos a ver si realmente estamos hablando de una crisis de deuda soberana. En la prensa se habla de crisis de deuda soberana, siempre hablamos de la deuda pública. Ahora Italia, como bien ha dicho la doctora Genoveva, pues está en el punto de vista. Vamos a ver si solamente es de deuda soberana o realmente hay una deuda bancaria por ahí que puede tener mayores problemas. Vamos a hacer un breve exposición de cómo estamos en Europa en noviembre de 2011. Acaba de haber una cumbre europea muy importante donde se suponía que se ha dado una solución definitiva a los problemas de Europa, y en una semana, después de que hayamos encontrado la solución definitiva, resulta que los griegos dicen que van a hacer un referéndum y toda la solución definitiva, que era donde nos iba el marco de estabilidad, donde nos íbamos a mover hasta 2015-2016, en una sola semana cambia completamente. Unas semanas después hemos tenido justo la semana pasada una reunión del G20, donde se cambia completamente todos los órdenes del día que tenían previamente para prácticamente hablar solamente del problema europeo, y se ve que hay una serie que hay incertidumbres, y vamos a verlo. Ahí yo me arriesgo a plantear algunos posibles escenarios que pudieran ocurrir, pero más en la base, insisto, de posibles cosas que puedan pasar en base a estos análisis, pero no lo sabemos lo que puede ocurrir en el escenario del euro. Aquí podríamos hacer un breve espacio, por así separarlo, y luego he llamado una especie de segunda parte para ver qué es exactamente, si estamos en una crisis bancaria, cuál es la magnitud real de la crisis bancaria que tenemos, no solo a nivel europeo, a nivel mundial. La banca está totalmente globalizada. Y luego hay una cosa que lo comentaba antes con uno de los asistentes, que a mí me preocupa mucho. Yo he vivido aquí en México unos años y me siento medio mexicano y me ha gustado aquí, y sin embargo veo que en México esto se mira desde un punto de vista, bueno, esto son cosas que le pasan a los países del norte, es un problema europeo, bueno, pues mira, menos mal que les toca a ellos ya por fin alguna vez los problemas, ¿no?, que siempre nos pasan todos a nosotros. Y yo aquí quiero plantear al final, finalizando la presentación, que esto posiblemente puede ser un problema para muchos países emergentes, y entre ellos puede ser un problema mexicano. Y no tanto con idea de finalizar la presentación, de asustarnos ni demás, pero que posiblemente sería interesante para muchos países emergentes intentar imponer algunos sistemas de control sobre los movimientos de capitales, sobre los capitales especulativos, sobre los credit default swaps, etcétera, porque igual que si esto comenzó como una burbuja en el mundo, en Estados Unidos, y se ha exportado principalmente a Europa, ¿por qué no se puede seguir exportando? Al fin de cuentas, lo importante no es quedarse uno con los problemas, sino echarlos al de al lado. Y eso ha pasado toda la vida. Bueno, esto básicamente sería la presentación. Si hace falta, volveremos aquí para ir viendo en qué punto estamos y demás a lo largo de la presentación. Y hemos dicho que en 3/4 de hora. 3/4 de hora, digamos, sí, yo creo que todo, porque lo importante es que hubiera debate, que haya debate. Vamos a empezar por la Unión Europea. Vamos a ver los problemas estructurales a nivel económico. Se crea una Unión Europea, se crea una moneda que es el euro, y al tener una misma moneda común, los países de la Unión Europea, con diferentes productividades, con diferentes tasas de inflación, con diferente fiscalidad, con diferentes agregados económicos o estructurales de cada país, se someten a una disciplina férrea desde una sola moneda. Y esto, pues claro, ¿quiénes son los países beneficiados cuando ocurre un tema de esto? Pues el país que mejor preparado está, que mejor productividad tiene, porque al final su balanza de pagos es la que va a ir mejorando. Y entonces ocurre, como vemos en esta primera gráfica, cómo a partir del año 2002, que es la entrada del euro, Alemania se convierte en el principal beneficiario
el exportador principal de la Unión Europea y todo el resto de los países de la Unión Europea, sobre todo los países periféricos de la Unión Europea, en este caso, Portugal, España, Grecia, Irlanda, los países que estamos, Italia, que estamos con problemas, pero también Francia, que está aquí en el límite, y otros muchos, se convierten en países deficitarios dentro de lo que sería la eurozona. Y es una tendencia que aunque aquí el gráfico termina en 2009, ahora tengo otras que en 2010, 2011, evidentemente esta tendencia fue por la crisis, lo que hizo fue acortar, pero no parece que fue una tendencia que vamos a ir todos a converger, sino ahora vamos a ver las siguientes, que el problema estructural se mantiene. Esta gráfica es muy interesante porque viene de un artículo traducido del Der Spiegel, donde pues, a los países del sur nos llamaban vagos, trabajamos poco, nos echamos la siesta, y ese es nuestro problema. Entonces, en una contestación de hace un par de meses, un economista español pues dijo, bueno, vamos a contestar, a ver si esto es verdad. Y entonces vio los desequilibrios exteriores económicos de los países desde el año 91, puso a Estados Unidos y a Alemania, y puso a los países ahora mismo en cuarentena, España, Grecia e Italia, los países que estamos ahora mismo con problemas y que aparentemente pues trabajamos menos y tenemos menos productividades y trabajamos menos horas que el resto. Si vemos, Estados Unidos desde el año 91, al llegar al 10, porque la escala va de 0 a 10, es el país con mayor desequilibrio del grupo de los 5. Y se mantiene, evidentemente, los déficits exteriores de Estados Unidos son por todos conocidos. Pero vamos a empezar, vemos a Alemania, y Alemania durante todos los años 90 es el país con mayores desequilibrios de los 4 países de la Unión Europea, de la eurozona. ¿Por qué? Porque dentro de no teniendo una moneda común, cada país podía utilizar su política monetaria para reajustar los valores de sus monedas en función de sus tasas de inflación, de su productividad. Y Alemania era un país altamente deficitario hasta que llega el euro. 2002, y Alemania se convierte en el país aquí al estar en cero, significa que, claro, como tiene superávit frente a todos los demás, es el país claramente beneficiado del euro. Y todos los demás países, que ahora somos vagos, o trabajamos poco, porque a partir de este momento empieza el mito de que las cosas bien hechas es como se las hace Alemania. Rigurosidad en el trabajo, rigurosidad, pero todo esto lo consigue porque tiene el colchón de una moneda única que le favorece económicamente. Entonces, los problemas de Europa, o de la Europa, digamos, periférica, empiezan realmente al tener una moneda única, porque con monedas variables sí tiene la oportunidad de ir corrigiendo pues, sus desfases, evidentemente, de productividad, sus desfases en tasas de inflación, etc. Esta gráfica nos dice más o menos lo mismo, pero separado entre el norte de la eurozona y el sur de la eurozona. Vemos de nuevo que hasta el 2002 el norte y el sur llevan trayectorias parecidas en sus balanzas de pago, y empezando los grandes desequilibrios. En el sur queda incluido Francia, que para mí es una cosa muy importante, que en muchas revistas y en muchos artículos económicos y financieros, Francia esté incluido dentro del sur de Europa, porque luego servirá para el análisis de los escenarios posibles de qué pueda pasar con el euro, si Francia será norte o será sur. Y bueno, pues los beneficios o las deudas, evidentemente, si tengo superávit de balanzas de pagos, pues lo mismo, ¿no? Entonces, queda claro que parece que mientras ha habido 10 años o 8 años de bonanza, más bien 6, 7, hasta 2008 en la eurozona, pues los problemas no han salido a la luz. Se iban acumulando, pero bueno, como todo va muy bien y estamos en un periodo de máximo crecimiento y todo es perfecto, pues bueno, pues los problemas digamos que se tapan, pero los problemas estaban ahí. Claro, cuando hay crisis, ya los problemas se complican para todos.
lo que decía, pues en estos 10 años, pues resulta que las tasas, bueno, en estos de base del 97, en estos 13, 14 años, las tasas de inflación claramente han sido muy diferenciales entre los países, digamos, del sur y los países del norte, con los que están en rojo, pues son los países que ahora mismo están con problemas. Italia, pues cuando salió esta gráfica, que era de 2010, pues Italia como, digamos que parecía que no iba a ser atacada, no iba a tener los problemas. Pero los diferenciales de inflación, teniendo la misma moneda y diferentes productividades, pues evidentemente crean conflictos serios a la hora de... y luego vamos a ver, casi la penúltima de la estructura europea, los costes unitarios del trabajo. Alemania no solo tiene una de las productividades más altas del mundo, que la tiene, es que encima se ha preocupado muchísimo por disminuir los costes relativos de unidades del trabajo durante los últimos 10-15 años. Entonces, un país con una misma moneda, con una inflación menor, con una productividad mayor y encima reduciendo los costes laborales, a los países de su mismo entorno, recordemos que la Unión Europea exporta e importa entre ellos el 85% de su producción. O sea, digamos, es como una especie casi de burbuja cerrada. ¿Qué ocurre? Si Alemania, con una política constructiva de costes salariales, está condenando a tener mayores desfases de productividad y de eficiencia al resto de los países. Este es un problema muy, muy serio a la hora de poder competir dentro de un mercado cerrado donde tienes misma moneda, donde no tienes posibilidades de devaluación de monedas, etcétera. Entonces, este es uno de los grandes problemas, porque esto obliga a que el resto de los países hemos tenido que utilizar, en la medida de lo posible o de lo imposible, porque se ha visto que ha sido imposible, la misma política de disminución de costes salariales, y al final todo esto te lleva a una disminución de la demanda interna. Los problemas de demanda interna que tiene ahora mismo Europa son muy serios. ¿Eso qué se traduce? En España vamos a camino del 22% de tasa de desempleo. Los jóvenes menores de 30 años tienen una tasa de desempleo casi del 50%, el 45 y pico, la última cifra. Claro, pero es que la situación similar está teniendo Grecia, Portugal, Francia está teniendo un problema cada día más serio con estos problemas. Entonces, las políticas de competir con mi vecino a base de deflación y de abaratamiento de costes me lleva a mí a hacer la misma política, pero el problema es que sí bajan los salarios, sí baja la riqueza nacional, pero las deudas se mantienen igual, porque las deudas no bajan. Si yo a un señor le debo no sé cuántos billones de dólares, los seguiré debiendo. Y yo cada vez, en cambio, la política de abaratamiento de costes me está llevando a un sistema deflacionario que es un camino bastante suicida. Como se ve, el enriquecimiento fue virtual, si esto es la media de la Unión Europea, las ganancias nominales, pero las ganancias reales de sueldos y salarios, pues han sido claramente diferentes. Y encima, no solo eso, sino que ha ido por barrios, lo que decíamos. Alemania ha mantenido sus costes salariales en cero en todos estos años. Mientras países del sur, Italia un 30%, ¿no? Un 25%, Grecia otro 25%, España un 30 y tantos, un 33%, Portugal un 27%, Francia un 20%. Claro, misma moneda, diferentes productividades, precios mayores, costes salariales mayores, inflación mayor, es un desequilibrio que al final no puede mantenerse. Lo que hablamos de las tasas de desempleo, España casi campeona mundial. Pero claro, todo esto, dice, bueno, podría ser una buena estrategia para Alemania. Parece que lo ha sido, pero es que ni siquiera. Si vemos los promedios de manufacturas, cuando llega aquí a 50 es que no se renuevan las capacidades industriales de manufactura. Alemania sí ha disfrutado durante unos años
los años de bonanza antes de la crisis, de unos periodos muy importantes, pero es que ahora mismo nos encontramos en que las renovaciones de las capacidades de manufacturas en Europa están por debajo, estamos perdiendo capacidad, o sea, no solo no estamos creciendo, sino que vamos hacia atrás, pero es que todos los países, incluido Alemania ya está aquí en el break-even de quedarse en cero, o sea, de estar plano. ¿Por qué? Porque si el 80 y tantos % de las exportaciones que se hacen en la Unión Europea es intra-eurozona, claro, exportar fuera, el euro sigue siendo una moneda cara y hay que abrir nuevos mercados. Los países emergentes, los mercados están montados. Crear un mercado nuevo fuera para compensar la falta de demanda interna que tienes en tu mercado natural, que supone un 80%, es prácticamente imposible hacerlo de la noche a la mañana. O sea, que todos los países de la zona euro estemos en una gran crisis, posiblemente no, seguro, a Alemania no le conviene nada, porque ¿dónde va a encontrar un nuevo mercado para exportar, para hacer cosas? Y aquí hay un tema que no es tanto económico, pero sí lo es, porque nos viene para el análisis final de los problemas estructurales, que durante todos estos años las desigualdades en la eurozona han aumentado y muchísimo. O sea, no solo tenemos gran desempleo, sino que la distribución de la riqueza ha aumentado muchísimo, y sobre todo en los países del sur, los países que tenemos problemas. Eso, los Españas, los Grecias, Portugal, Italias. Las desigualdades nos demuestran que no solo tenemos problemas serios, sino que encima unos pocos, o sea, internamente, si lo distribuyéramos bien, las personas menos favorecidas de estos países han tenido muchísimos más problemas todavía de lo que salen las estadísticas oficiales. Esto posiblemente sea una de las causas por las cuales un escenario es a ver qué va a decir la ciudadanía con las políticas que estamos utilizando. Muy bien, muchas gracias. Ahora, ¿esto cómo se mueve? Así. No, aquí. Bueno, perfecto. Por hacer un primer análisis de cómo estamos en la Unión Europea. Lo que decíamos, la competitividad y otros aspectos fundamentales no se fueron reflejando durante los primeros, digamos, 10 años de bonanza. Pero ahora, por un lado, la crisis global, financiera y económica, paró la movilidad de los capitales, la repatriación de capitales por parte de Alemania a los países del sur, sí es una cosa muy importante, que bloqueó la estructura que teníamos, recordamos, Alemania, exportador neto, y con ello grandes beneficios en cuenta corriente. Los países del sur, importadores netos dentro de la Unión Europea, necesitan del capital de Alemania o de los países del norte para poder financiar esa estructura o esa situación económica. La gran recesión que tiene la eurozona, los planes de rescates bancarios que hablaremos ahora mismo, existe un miedo de los mercados a la crisis de deuda soberana. Eso dice oficialmente la prensa, no sabemos, yo ahí tengo ciertas dudas, pero podemos verlo, pero lo que sí que está claro es que hay una crisis muy importante de confianza. Se habla mucho de los déficits fiscales. Los déficits fiscales ahora se hace mucho hincapié, y es un tema muy curioso dentro de la Unión Europea, porque la ciudadanía se siente un poco engañada con este tema, porque en los años, a poco de empezar el euro, los años 2002, 2003, 2004, Francia y Alemania principalmente se saltaron totalmente los déficits fiscales del 3%, que hay una norma en la Unión Europea que ningún país puede tener un déficit fiscal anual mayor del 3%. Y era una norma de la estabilidad del euro cuando se montó. Y a los 2 años, porque le interesó a los 2 países principales de la Unión Europea, llegaron a déficits fiscales del 6, del 5 y pico %, y no pasó nada. Cuando Austria era el primer país que se saltó el déficit fiscal, se le iba a poner una multa. Pero cuando ya se lo saltaron Francia y Alemania y posteriormente Italia, se acabó lo de las multas. Se miró para otro lado y se les recomendó que en unos años se recompusiera la situación. Ahora hay una gran crisis, los países del sur han incurrido en grandes déficits fiscales, principalmente para salvar a la banca, y resulta que ahora, como Alemania principalmente está en una situación
que no tiene problemas de déficit fiscal, pues está obligando a todos los países del sur a que cumplan con lo acordado. Bueno, un aumento en los precios de los créditos default swap y los bonos soberanos, que los veremos ahora, un aumento muy, muy importante de los precios que lleva a situaciones insostenibles. Eso lo hemos vivido en México hace unas décadas. Y luego, la parte más importante, aumentos sin precedentes del desempleo en la eurozona, las desigualdades, y luego los principales recortes para acabar con el estado del bienestar. Los países periféricos, ahora mismo, yo creo que se está hablando ya, en muchísimos, sobre todo en España, de lucha de clases y de problemas realmente serios a nivel social, que veremos a ver también cómo pueden desembocar. Bueno, vamos a ver si esto es una crisis de deuda soberana. Si vemos realmente los países que han tenido problemas hasta ahora, Grecia, Irlanda, Portugal. Bueno, pues si el problema realmente era esto, que no era ni un 6% o un 7% de toda la deuda que tiene la eurozona, pues no sé por qué estamos hablando de crisis de deuda soberana desde el año 2008 o 2009, porque parece que es bien poquito, ¿no? Hombre, España sí, ya estamos hablando de un 9%, pero un 9% tampoco. Y claro, Italia sí tiene un problema serio de deuda soberana. Aquí el problema es, como veremos ahora, es cuando se hablan de políticas, crisis de deuda soberana. Pues sí, el problema de Grecia, evidentemente, es su déficit público, evidentemente. Y de Italia lo es, pero lo viene siendo desde los años 80. Italia ha tenido un déficit impresionante público desde siempre. Y hasta ahora, hasta hace 4 días, todo el año 2010 y hasta verano de 2011, los países realmente preocupantes, según los mercados, Portugal, España, Grecia, pero Italia no aparecía en las quinielas. ¿Por qué? Pues lo tenía siempre. Y sin embargo ahora sí está. Bueno, las deudas públicas, pues sí, pues vemos Grecia, Italia, los dos países que sí tienen problemas, pero por ejemplo España tiene una deuda pública muy inferior, por ejemplo, en porcentaje de PIB a Alemania, a Francia, a Estados Unidos, a Irlanda, al Reino Unido. Las principales potencias europeas tienen más de 20 puntos en proporción al PIB más de deuda pública que España. Y sin embargo, España se le ha obligado a hacer rescates, a hacer reformas estructurales, a disminuir el peso de su sector público. Entonces, aquí si realmente el problema son las deudas soberanas, ¿por qué no se entra a otros países? Por ejemplo, Alemania tiene una deuda soberana mucho más importante que la que tiene España. Si vemos aquí en esta misma gráfica, España tiene el 68% actualmente, que ha crecido cerca de 20 puntos desde el año 2007, su deuda soberana, principalmente para rescates bancarios, y Alemania tiene un 82% y ha crecido su deuda alrededor de un 10%. O sea que antes de la crisis, Alemania tendría alrededor de un 70% sobre PIB de deuda soberana, pero es que España tenía un 40% y no llegaba al 50% de su deuda. Entonces, al principio la crisis no se inicia por un problema de deudas soberanas. Otra cosa diferente es que los mercados hoy, porque hay una crisis de confianza y porque hay otros problemas que están en muchos otros puntos, digan, vamos a intentar recuperar parte de lo que tengo invertido en deudas soberanas y rescatar y hacer dinero para tapar otros problemas o para recoger beneficios por si acaso los otros problemas que tienen los países pudieran hacer o dar tentaciones de que algún país, por ejemplo Grecia, le reduzcan su deuda soberana a la mitad, como ha ocurrido ahora en el acuerdo de la Cumbre Europea de octubre de hace un mes. Vamos a ver las deudas totales, porque claro, hablamos siempre de deudas soberanas, pero es que las deudas totales empiezan a ser curiosas, ¿no? Esta gráfica a mí me gusta mucho, lo que está, digamos, por debajo del nivel del agua. No vamos a pensar en Titanic ni nada. Pero, claro, países con deudas aparentemente
Pero claro, luego aparecen países, Japón es un caso especial, porque aunque tenga un 213% de deuda pública, es deuda pública en manos de su propio gobierno. Entonces, claro, yo no pago, paga menos intereses Japón por su deuda pública teniendo un 213% que España con su 66%. Aquí, si las deudas me las debo a mí mismo, no me pago intereses, no me pasa nada. Monetarizo mi deuda y arreglado. Pero hay países interesantes. Reino Unido, la deuda bancaria del Reino Unido es espectacular, por no llamarla, no tiene otro nombre, ¿no? La española tampoco estamos mal, ¿eh? Francia tiene una deuda bancaria impresionante, y estos son los grandes problemas ahora mismo. Italia, Corea, Estados Unidos, bastante menos en proporción. Estados Unidos, claro, su PIB es enorme, pero en proporción Estados Unidos mantiene un equilibrio. Pero Alemania también tiene una deuda importante bancaria, y Canadá. Entonces, lo que está, digamos, debajo de la línea de flotación, a mi modo de ver, son los graves problemas que están tapados y que son los grandes problemas que tiene la economía mundial. Vamos a ver cómo están, claro, con este escenario, crisis de confianza, pues entonces habrá que pagar más por la deuda. Entonces las renovaciones de las deudas, los bonos a 10 años, miren que hemos empezado en septiembre, hace un año. En España, a 10 años los bonos al 6%, 6 y pico por ciento. Italia, estamos hablando ya de 7%, esto estaba a agosto del año pasado, digo de este año, perdón. Mientras el bono alemán tuvo un pequeño repunte, pero se mantiene alrededor del 2,5%, que es el precio que está pagando. Claro, ¿por qué pagan tanto los países del sur las renovaciones de la deuda? Pues es una cosa muy difícil de explicar y mucho más difícil todavía de entender. Yo todavía no lo puedo entender, digamos, académicamente hablando. Si yo pensara en términos de cómo se hacen las subastas de los bonos, de cómo esas subastas no son subastas reales, etcétera, pues la cosa me daría más dudas. Pero bueno, en cualquier caso, la realidad es que estamos en esta situación de que si Italia quiere renovar su deuda, ahora sus bonos a 10 años, va a tener que pagar el 7% durante los próximos 10 años. Otros países, a ver, lo tengo por aquí la gráfica. Vamos a ver, cuando otros países, por ejemplo, Portugal, pidió ayuda, cuando al 7% le llegaron sus bonos a 10 años. Luego la han seguido subiendo, ¿eh? No ha servido de mucho. Cuando Irlanda pidió ayuda, al 6,5%. Cuando Grecia pidió ayuda, al 7 y pico por ciento. Italia, el problema que hoy hay es que está en el 7%. Está en el límite de pedir ayuda. Porque, ¿cuál es el problema real? Grecia en el último año ha pagado 15.900 millones de euros de intereses. El 30% de todo el dinero que genera el Estado griego lo ha dedicado a pago de intereses. La deuda griega no ha caído, todo lo contrario, ha seguido aumentando. Si le hubiéramos prestado el dinero al tipo de interés que tenía el Banco Central Europeo, o un poco más barato, si lo prestábamos al 0,5%, si lo hubiéramos podido prestar, y ahora veremos cómo eso sí se puede hacer, porque se ha hecho en otros casos, hubiera pagado 1.000 millones de intereses. Hubiera amortizado su deuda en 14.000 millones. Y se lo podíamos haber prestado, si es el tipo de interés que le prestaba el Banco Central Europeo a los bancos para que los bancos se lo prestaran a Grecia. ¿Por qué los bancos tienen que hacer negocio a costa del sacrificio y del desempleo de Grecia y de llevar un país a la ruina durante décadas? Claro, y esto está pasando, esto es la realidad. Entonces, claro, como hemos visto, las deudas de Grecia, digo de Italia, es el 23% de la deuda de la Unión Europea. Ahí sí que hay un problema. Grecia era el 1 y pico, ahora sí, ahora es el 4, pero cuando empezó no llegaba al 2.
España es el 9, que ya sería una cosa también muy seria, pero Grecia, Irlanda era el 1 y pico y Portugal era el 1, tanto por ciento. Bueno, pues fastidiamos a esos países, tal, y arreglamos, pero a ver qué hacemos con Italia o con España. Estamos hablando de una cosa muy seria, el 23% es la cuarta parte de la deuda y es una de las economías. La deuda italiana es mayor que la española, la griega, la portuguesa, juntas, todos los países del resto de los famosos PIGS, ¿no? Bueno, los ratings, esto. Pero claro, la banca mundial no es tonta. Desde 2009 ha prestado un 22% menos a los países que anticipaban que íbamos a tener problemas. Te presto mucho menos, pero te lo presto mucho más caro. Yo gano por todos lados. ¿Está perfecto? Los datos pongo ahí, bueno, Banco de Pagos Internacionales, Banco for International Settlements. Y claro, tenemos ahora, dices, bueno, tenemos la deuda, pero bueno, esta deuda que se supone que podemos pagar o no podemos pagar, vamos a ver cuándo vence. En 2011 vencía, o ha vencido, porque ya estará prácticamente todo a punto de terminar toda esta deuda. Pero es que en 2012 tenemos un año muy interesante. Países que tienen que renovar su deuda con unos buenos porcentajes de millones, sobre todo los países preocupantes, ¿no? Italia, España, 2012, tenemos un grave problema. Yo el año pasado di una conferencia aquí que hablé principalmente sobre España, la deuda, y cómo, decía yo en noviembre del año pasado, que si no éramos capaces en 2011 de poner orden a nuestras finanzas y no pagar y no endeudarnos a 5, 6, 7%, o sea, si no conseguíamos hacer la presión política dentro de la Unión Europea para arreglarlo, en 2012 tenemos un gran problema. Y yo lo decía en noviembre de 2010, pero es que aquí está. Vamos a tener elecciones ahora el 20 de noviembre en España. Bueno, nos vamos a plantear que no vamos a tener gobierno hasta después de Reyes. Bueno, no, la primera sesión del Parlamento será, ya está programada para la segunda semana, la segunda semana o la tercera semana de enero, pues no habrá gobierno ni habrá nada hasta febrero, como quien dice. Tenemos un problemón. O sea, Italia tiene un problemón hoy. Hoy, por cierto, Berlusconi ha dicho que no ha dimitido, las bolsas se están hundiendo, pero porque ha perdido la mayoría en el Parlamento, pero bueno, ha conseguido pasar la moción de confianza, me imagino porque no habrá ninguna alternativa real a Berlusconi, y entonces, bueno, hasta que no se conformen. Pero estas cosas llevan mucho tiempo. Entonces, estamos hablando de muchos miles de millones entre los dos países. 2012 va a ser un año muy turbulento. 2013, pues ya vemos que la maduración pues ya es diferente, pero el año crítico es el año que viene. No vamos a creer a los mayas y tal, de que se nos acaba el mundo, pero en Europa deberíamos estudiar algo más sobre los mayas. Pero todo esto nos ha pasado, curiosamente, habiendo hecho unos planes de ajustes y habiendo cumplido con el Fondo Monetario Internacional y habiendo cumplido con todo lo que nos mandaban. Qué curioso, ¿no? Eso no suena aquí. Hacemos todo lo que nos mandan, consolidación fiscal, recortamos aumenta nuestro paro, una barbaridad, aumenta nuestras desigualdades, no importa. Hacemos un plan que se supone que es creíble, que se están cumpliendo los planes de consolidación fiscal aprobados en 2010, porque se están cumpliendo, y a los mercados no se les calmará nunca. Mientras piensen que haya dinero. Y aquí voy a arriesgarme a crear un poco de polémica, porque vamos a ver quiénes son los dueños de esta deuda soberana. Porque claro, no es lo mismo que le deba a alguien o a otra persona para llegar a tomar alguna solución. Claro, vemos los dueños y decimos, vamos a ver. A Italia, residentes, sus bancos, los bancos italianos, serían otros residentes italianos, bancos, o sea, euroárea y fuera de la zona de euro. Si vemos las deudas fuera de la zona euro, no son muy elevadas. ¿Quiénes son los propietarios de la deuda en la eurozona?
grandes fondos de inversión, grandes fondos de pensiones. Instituciones financieras. Si se quisiera arreglar el problema de la deuda soberana, es un problema político, no es un problema económico. Señores, por poner un ejemplo, los bonos italianos tienen un impuesto a partir de este momento, porque nosotros solamente podemos cobrar impuestos a los residentes, a los no residentes, evidentemente no podemos hacerlo, del 50%. Acabamos de hacer la misma solución como si hubiéramos hecho monetarizado mi economía y hubiéramos creado el doble de moneda. De manera que lo que pasa es que me hubiera traído la inflación al doble. Y encima sería injusto para las clases populares, los salarios no se ajustarían. ¿Por qué no cobramos un impuesto real sobre la deuda soberana a los propietarios en la eurozona? Un impuesto de un 20 o un 30% ha arreglado el problema de la deuda soberana en Europa. Pueden decir que soy utópico, y sí. Que no interesa, también. Pero no interesa a quién, a los que mandan. Bueno, pero entonces es un problema político, pero no es un problema económico. ¿Por qué no se puede cobrar un impuesto? Vamos a ver, es que no se puede, ¿a ustedes cuánto les cobran por sus rentas del trabajo? 30, 40%.